Hola, hola, don Arturo Cano, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julio, Salvador, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí y muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Salvador Frausto, ¿cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Julio. Arturo, un gran gusto arrancar la semana conversando con ustedes. Perfecto, Salvador. Pues hay un chorro de cosas, pero yo creo, Arturo Cano, Salvador Frausto, yo creo que lo más llamativo y lo que necesita un mayor número de puntos de vista y de análisis es lo relacionado con el tema Andrés Manuel López Beltrán, retiro de visa, emisión de una carta en términos muy peculiares, respuestas, reacciones, comentarios, tanto dentro de la 4T como en otros, como en segmentos opositores. Y anda por ahí Daniela Pastrana, vamos a esperar a que se acomode para anunciarla mientras se acomoda, pero ya anda por aquí. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos de nuevo. Igualmente, Daniela, gracias por estar aquí. Arturo, ¿qué opinas del tema? Todos vamos a entrarle a este, que es un tema calientito, candente, el tema de Andrés Manuel López Beltrán, el retiro de la visa, la carta que envió y las reacciones que ha habido. Arturo, ¿qué nos dices de entrada? Mira, para hacer un primer saque, Julio, veo unas declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en las que dice, jugaron con fuego y se quemaron. Y todo su fraseo apunta a que el oscuro burócrata que decide en el Departamento de Estado o donde se decidan esas cosas en el gobierno de Estados Unidos tiene más importancia y más peso que un ministerio público, un juez, un magistrado y hasta la Suprema Corte de Justicia de México, porque según la gobernadora, si se atiende a ese fraseo, pues ya el retiro de una visa equivale a ser señalado como culpable de algún delito o de tener relaciones con grupos delincuenciales. A mí todo este episodio me hace recordar, y voy a dejar este apunte hondureño nada más para que después sigamos abundando, si te parece, Julio. Me recuerda los días del golpe de Estado en Honduras en 2009. Estuve por allá pues varios meses en distintos viajes y me tocó ver todo aquella faramalla que hicieron los golpistas, los dos partidos cúpula de Honduras que decidieron en conjunto dar el golpe de Estado contra Zelaya porque estaba pareciendo mucho a Chávez, según ellos. Y entraron después en una fase muy larga de varios meses de negociaciones en el marco de la OEA, iban a Costa Rica, luego negociaban en Tegucigalpa, y los únicos momentos en que los golpistas hondureños estaban como que parecían ceder o avanzaban un poco en la negociación, se hablaba entonces de un posible retorno de Manuel Zelaya para concluir su periodo como presidente de la República. El único momento era cuando les quitaban las visas. Cuando Estados Unidos anunciaba un nuevo paquete de personas del gobierno de Micheletti a las que les había retirado las visas. Por aquel entonces, conversando con Víctor Mesa, que había sido ministro de Gobernación de Zelaya, y decía, bueno, es que la visa es como una tarjeta de identidad, ¿no? Les proporciona personalidad, un sentido de pertenencia, es lo que los conecta con la vida social. ¿Qué dice qué es la visa para nosotros? Claro. Para México, pues, claro. Porque eso se puede entender en esa pequeña nación Honduras, siempre muy dominada por las compañías bananeras y por los intereses estadounidenses, pero para nosotros tiene el mismo significado ese documento. Bien, Arturo. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema? Pues parece que a nuestros políticos sí les preocupa mucho la visa, ¿no, Arturo, Julio, Daniela? No ir de shopping, no ir a Disneylandia. No ir a hacer filas de 5 horas a Disneylandia, ¿no? Es lo que nos ha de gustar mucho. Sí, totalmente. Pues parece que sí les importa mucho a nuestros políticos, tanto que genera un desplegado de todos los gobernadores de Morena apoyando a Andy López Beltrán. A mí me parece que hay que a Trump, la presidenta promovía serenidad y paciencia como Calimán,
y me parece que en los últimos tiempos ha habido menos paz, menos serenidad y menos paciencia. Es decir, a Trump hay que resistirlo, es su táctica de negociación, también su estilo de presión de Estados Unidos, como lo ocurrió en Honduras y como está ocurriendo en México, como ha ocurrido en cada una de las elecciones de América Latina desde que Trump llegó a su segundo periodo, pues son tácticas de presión. O sea, no está haciendo un reacomodo del mundo. Se han perdido muchas elecciones en América Latina, viene la elección de Brasil, viene la elección intermedia en el caso de México, y es un claro intervencionismo y una estrategia de manual que tienen para presionar y para generar condiciones en las cuales ahora sí veo que esta narrativa de la narcopolítica asociada al partido Morena está creciendo bastante, a diferencia del 2024, que se acuerdan que hice mediciones y que la mayoría de los que mencionaban estas palabras eran en redes sociales, eran bots, eran cuentas pagadas desde otros países, incluido sobre todo Argentina y desde Colombia, que estaban ahí más baratos los bots en esa época. Ahora esa narrativa sigue creciendo y no van a parar. Es una estrategia para debilitar a un gobierno de izquierda, al gobierno de Claudia Sheinbaum, y me parece que las sobrereacciones no ayudan. En primer lugar, la carta de Andy López Beltrán me parece una sobrereacción de parte de él. Es decir, ¿por qué tiene que escribirle al presidente de Estados Unidos y hacer tantos argumentos y en una carta mal escrita, mal cuidada? No hay razón para hacerlo. Es un momento político y como eso hay que verlo, hay que tener cuidado. La presidenta tiene un margen, y con esto cierro mi comentario, de popularidad alto. La intención de voto para el Congreso 2027 y para las gubernaturas le favorecen a Morena. Debería haber mucho más serenidad por parte de Estados Unidos. Entiendo que sea desesperante y que sea incómodo esta estrategia política, porque de igual forma no sabemos en qué está involucrado Andy López Beltrán, por qué se lo quitan. Hay rumores, pero no hay algún tipo de prueba. Entonces a mí me parece que hay un margen de maniobra para seguir siendo serenos. Bien, Salvador, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué vertientes ves en este episodio de López Beltrán? ¿Tiene la personalidad política suficiente para encarar a Donald Trump por el hecho de una visa retirada? ¿Puede ser una forma de mayor fortalecimiento político de su figura? ¿Crees que esto escale todavía a niveles más complicados, Daniela? Bueno, es difícil saber qué puede pasar con Donald Trump porque él es experto en generar caos, ¿no? Como una especie de Joker que todo el tiempo está feliz generando zozobra, incertidumbre y mucha confusión. Lo que sí creo es que hay una suerte de estrategia o provocación, decía una compañera, que no hay que darles tanto sentido, o sea, que no hay que concederles tanta inteligencia al equipo que está gobernando en Estados Unidos como para pensar en una estrategia, pero cuando vemos cómo se han ido repitiendo patrones a lo largo del último año y medio en todos los procesos electorales en América Latina, bueno, pues también ya vamos viendo una forma de operar, y esa forma de operar parte de
algo que pues tampoco es nuevo para Estados Unidos, que es un proyecto de dividir, de fragmentarnos entre países, ponernos a pelear unos con otros, pero también internamente, ¿no? Jugando mucho en las internas, y creo que eso es parte de lo que vemos ahora. Se dirigen al hijo de López Obrador. Claramente no es cualquier dirigente, ni es solo por un deseo aspiracionista, que por otro lado yo creo que pues todos tenemos derecho a decir, yo quiero ir a ese país, y tiene que haber una explicación de por qué te dejan entrar o por qué no. Eso de que el mundo está dividido en mini propiedades privadas de los gobernantes que dicen quién sí y quién no, pues no tiene ninguna razón lógica. O sea, te pueden negar la entrada a un país si hay algún motivo, pero si no hay ningún motivo, a nadie en el planeta deberían dejarle o negarle la entrada. Eso por un lado. Pero más allá del sentido aspiracionista o no aspiracionista, o el interés que pueda tener una persona por tener una visa, que insisto, es muy legítimo que cada quien tenga el interés de irse al país que se le dé la gana o al lugar que se le dé la gana, evidentemente esto pues, es una provocación dirigida a un grupo que encabeza pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que si uno ve las listas, Arturo lo mencionaba hace un rato, las listas de quiénes son o les han sido retirados la visa, pues casi, o sea, todos tienen algún tipo de relación con López Obrador entre los políticos. Entonces me parece que es como un poco una estrategia de generar estas divisiones, en el sentido de que se está claramente enfocando con personas que de algún modo han sido allegadas a López Obrador, al mismo tiempo que se ensalza al emparejo el trabajo que está haciendo el equipo de Claudia Sheinbaum en términos de seguridad. Entonces creo que por ahí va, o sea, por lo menos desde donde yo alcanzo a ver, pues una estrategia que no sé si vaya a llegar más lejos que esto de estar provocando, pero que sí es tendiente a generar fricciones, diferencias, fracturas dentro de esta sólida relación entre López Obrador y Claudia Sheinbaum a partir de sus allegados. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, ¿consideras que con esta carta y en los términos en los que la expresó López Beltrán, se rebasa o se rebasa el marco institucional que ha conducido hasta ahora la presidenta de México bajo las premisas de cabeza fría y de serenidad y paciencia? Es decir, ¿López Beltrán acelera un conflicto con Estados Unidos o es una defensa ante eventuales acusaciones contra él? Bueno, es una defensa ante eventuales acusaciones, porque seguramente las ven, la ven venir. No sería nada extraño. O sea, todos estamos viendo cómo Estados Unidos ha buscado intervenir, y lo está haciendo también en México, de manera abierta, explícita, en las elecciones, para tratar de que queden en las presidencias de los distintos países de América Latina, la región a la que considera su dominio, pues personajes afines a Trump y los suyos. La carta en sí misma pues tiene muchos excesos. Creo que López Beltrán debería pensar seriamente en abandonar la vía epistolar como una fórmula de su acción política, porque las cartas que ha dado a conocer, por ejemplo, aquella célebre donde explicó sus vacaciones a Japón, pues se han convertido en daños autoinfligidos en lugar de realmente ayudarle a reparar o a posicionar o a dejar sentada una posición en aquel caso de su viaje o en de la visa. Pero viéndolo, Julio, creo que en un contexto más general, como es que hay que ver, algún viejo periodista hablaba de la estrategia Diodex, ¿no? Golpe y sobadita. Es lo que está haciendo Estados Unidos. No son cosas que caminen por carriles diferentes, son la misma estrategia.
un trato, digamos, diferenciado. Por un lado, elogia una colaboración sin precedentes de México en la lucha contra el crimen organizado, contra las organizaciones narcoterroristas. Sus altos funcionarios publican fotografías con los secretarios de seguridad o de la defensa de México mientras van elogiando y anunciando nuevos acuerdos, como este último de los drones y antidrones. Y por otro lado, asesta golpes como los aranceles, como cerrar la frontera al jitomate, al aguacate, o esta operación de desvisado, llamémosla así, que se ha enfocado de manera específica a personajes políticos pues, que fueron ungidos o que llegaron a los lugares donde están en el sexenio del presidente López Obrador. Es el caso de la gobernadora de Baja California, el gobernador de Sinaloa, de señalamientos hacia Dan Augusto López, y ahora ha llegado esto al círculo familiar del expresidente López Obrador. Lo dijo el propio hermano del expresidente López Obrador, José Ramiro, conocido como Pepín. No quieren al chico, quieren al grande. Sí, es Arturo, gracias. Salvador Frausto, el tono de la carta de López Beltrán corresponde al temor proporcional de una acción o una acusación de Estados Unidos, te pregunto en primer lugar, y en segundo lugar, si crees que esto puede nuclear un fuerte movimiento de defensa de la soberanía nacional a partir de este retiro de visa, que es una de varios retiros que se han ido haciendo, y si incluso el expresidente López Obrador, que en sus 3 condiciones para volver a la vida pública, a salir de su retiro, dijo que podría salir cuando estuviera en riesgo la soberanía nacional. ¿Cómo ves lo que puede caminar y moverse a partir de este tema, Salvador? A mí lo que me parece, Julio, es que la estrategia de intervencionismo, de debilitar al gobierno de la 4T, del gobierno de Morena, ese es el punto central de los Estados Unidos. Y para debilitar a la 4T, están de acuerdo ellos, como lo señalaron Daniela y Arturo, en cierto sector, ciertos procedimientos del gobierno de Claudia Sheinbaum, el tema de seguridad, el tema de los acuerdos comerciales que van de alguna manera avanzando, lo tienen bien visto, pero pretenden debilitar el ala más izquierdista de México, que está encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí van los señalamientos. Es Andrés Manuel López Beltrán, no le gusta que le digamos Andy, bueno, Andrés Manuel López Beltrán, Rocha Moya, Adán Augusto, Marina del Pilar, es decir, van avanzando en ataques hacia estos personajes, hacia distintos personajes más vinculados a Andrés Manuel López Obrador, y como un mensaje de debilitamiento, de correr el tipo de gobierno que se está llevando, porque pues le afecta a Estados Unidos, le afecta a los intereses de la derecha internacional. Tenemos una oposición en México dormida, sin figuras visibles, desesperada. Sin embargo, estos ataques van a tratar de desprestigiar y de acotar una fuerza política muy importante. Hay ciertas acciones que me parecen interesantes, por ejemplo, las que está tomando Morena desde el lado de Ariadna Montiel, el llamado a las asambleas que tanto le incomodan a la oposición y a sus voceros. Les incomodan estas asambleas, pero es tener un partido en movimiento, y el partido en movimiento es algo muy obvio. Es decir, imagínense que llegaran a tocar a Andrés Manuel López Obrador
en sus acusaciones, ¿qué pasaría? ¿Saldría Andrés Manuel de su retiro? ¿Qué haría la gente? Es decir, es un personaje profundamente popular y profundamente temido por los Estados Unidos. Entonces, me parece que hay que tener mucha serenidad, mucha paciencia ante las acciones de este señor Trump. En noviembre son las elecciones en Estados Unidos, y con eso cierro el comentario. En noviembre son las elecciones. Es muy probable que pierdan la Cámara de Representantes, es muy probable que pierdan la mayoría del Senado, por poquito, pero es muy probable, y eso va a debilitar aún más al gobierno de Donald Trump, que no le salen las cosas. O sea, nada más está generando caos, presión, y pues habrá que ver qué es lo que pasa. Bien. Daniela Pastrana, mira, está esta información publicada en, pues ni más ni menos que en Milenio, y dice lo siguiente, déjame ver, dice lo siguiente, dice que Gerardo Mérida abandona prisión en Nueva York. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, abandonó la cárcel de Brooklyn. Se negocia con autoridades. Dice esta nota que estuvo 3 meses preso luego de que autoridades de Estados Unidos presentaron cargos en su contra en Nueva York por presuntos vínculos con los chapitos del cártel de Sinaloa. Lo anterior ocurre después de que la audiencia de seguimiento de su caso, que originalmente se había anunciado para el 4 de agosto por la jueza a cargo del proceso, Catherine Polk, fuera pospuesta de forma indefinida. Esto en el contexto de una negociación entre las partes, confirmaron autoridades judiciales a Milenio. Daniela Pastrana, ilústranos, ¿qué santo relajo está viviendo? Recordemos que se entregó un general del ejército y que lo vimos, bueno, solo en los dibujitos que hacen, pues con cadenas en las manos, en los pies, en la cintura, un general del ejército, general de división en retiro, que fue secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. Está también el tema del secretario de Administración de Sinaloa, que se dijo que se había entregado, pero no hay ninguna información concreta. ¿Negociación para qué? Para dar información, para ser utilizada ¿cómo? ¿Cómo vas viendo las cosas, Daniela? Mira, Julio, va directamente ligado con lo que estamos conversando de cómo está funcionando Estados Unidos y cómo están realizando sus estrategias. Yo no tengo ni la menor duda, porque más he cubierto mucho tiempo el tema de la violencia en México, de que pues hay funcionarios involucrados con grupos criminales. Eso, funcionarios en distintos niveles de gobierno, en esta administración, en la pasada y en la pasada. El crimen, esta expansión del grupo del cártel de Sinaloa a la organización transnacional que tiene carácter ahora, pues se dio básicamente en el gobierno de Felipe Calderón. Después de que eso y también el crecimiento expansivo del cártel Jalisco Nueva Generación, a partir de que decidieron tener esta estrategia como de acabar con los Zetas, ¿no? Que habían crecido con el gobierno de Vicente Fox. Y desde ahí para acá hemos visto un montón, y antes también, a muchos funcionarios involucrados. Pero a mí lo que me parece que debemos tener cuidado con todo lo que han sido esta política de testigos protegidos, le llaman, o se le dice popularmente a esa política de Estados Unidos, es que siempre es a su conveniencia. Yo lo he dicho varias veces, el día que en sus declaraciones, en sus testimoniales y en la información que le den la información de qué jueces, qué legisladores, qué jefes de aduanas de Estados Unidos les han ayudado a hacer su negocio internacional, podremos darle cierta credibilidad a las declaraciones que tengan. Pero si sus declaraciones siempre van a ser
la liga que tienen con un partido político en México, que es al que le estorba un poquito a Estados Unidos, pues yo siento y tendo a sentir mucha desconfianza de la forma en la que opera. Me parece que va a ser una moneda de extorsión todo lo que tenga que ver con el cártel de Sinaloa, y las declaraciones de sus testigos protegidos, pues una forma de extorsión para el gobierno de México, básicamente, porque van a estar jugando aquí, pues ya sabemos todo de ti. Sí, de ellos sí, también tendríamos que saber de los capos y de los políticos involucrados en ese país, que eso es la información que nunca sale en los testimonios de todos estos personajes. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, se ha anunciado un entendimiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que México pueda tener acceso a los drones del ejército de Estados Unidos y el sistema antidrones. Lo dio a conocer el embajador Ronald Johnson con una fotografía en la cual se ve el secretario del ejército de Estados Unidos y un representante del ejército mexicano. Drones que sean del ejército de Estados Unidos comprados por México, pues evidentemente para operaciones contra el crimen organizado. Me parece, Arturo, que hay una especie de esfuerzo del gobierno de Estados Unidos y el de México, la presidenta Sheinbaum, de no, de salir más allá del conflicto específico de López Beltrán, de salir como a demostrar que las cosas tienen que seguir su rumbo institucional. Hoy mismo la presidenta no tocó el tema de López Beltrán ya en su conferencia mañanera de prensa. ¿Qué opinas del tema de los drones, Arturo, y de si habrá un esfuerzo institucional México-Estados Unidos para tratar de seguir en ese esquema de, comillas, cooperación, Arturo? Bueno, ya hemos visto los resultados de ese esquema de cooperación, Julio. Por ejemplo, la muerte del máximo líder del cártel de Jalisco Nueva Generación y otras acciones donde desde el gobierno de México se ha reconocido que se ha contado con la colaboración de Estados Unidos. Esto es, pues, va en la línea de lo que comentaba en el bloque anterior, en el sentido de que mientras va caminando esta guerra para minar, para debilitar, para señalar a quien no ven con buenos ojos por el partido Morena y sus aliados, por no ser fieles seguidores de la línea trumpista o por no tener un presidente que haga payasadas como el argentino o el colombiano o el candidato de Brasil, va junto con todas estas acciones que los mismos estadounidenses han una y otra vez. Desde marzo hay unas declaraciones, y si le buscaban más atrás, también de Marco Rubio diciendo que hay una colaboración o que México está haciendo para combatir a la delincuencia o a las organizaciones que llaman ellos narcoterroristas más que nunca en su historia, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso va caminando por un lado, pero que no dejaremos de ver a un funcionario de alto rango como el subsecretario de Estado haciendo estas boberías del quitavisas y hablando de saquen las palomitas, pero es el mismo funcionario que dice ya bajen al drama político, ¿no? Sigamos caminando en las vías de colaboración en las que sí hemos tenido resultados. Entonces, pues es parte, creo yo, del mismo juego y la dificultad para la presidenta de la República, que ha tratado de mantener siempre en este carril de la cabeza fría y de no responder a las incesantes provocaciones trumpianas. Eso se puede ver perturbado por actores de la propia 4T que no, digamos que no pongan su propia situación encima del contexto general. Y no lo digo solamente por López Beltrán, también ahí tenemos, por ejemplo, al senador Insulza, ¿no? Que se la pasa hablando de su inocencia y que se la pasa pidiendo el respaldo
ser arropado por la 4T y que no ha respondido a los señalamientos que le han hecho desde Estados Unidos. Bien, gracias, Salvador. En otro tema, la presidenta de México estuvo este fin de semana en Tamaulipas y hubo 2 episodios que generaron, a mí me parece que muestran un talante de control de las situaciones difíciles por parte de la presidenta de la República, pero que del lado opositor lo señalan como desbordamiento de la crítica, de la protesta, en fin. Son 2 temas. Uno de ellos en lo cual una persona le dice fuera, 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 y ella se regresa y va caminando, se regresa, encara el asunto, me parece que bien, dice, ¿por qué fuera? Y le explican, y la presidenta explica la atención que ya está dando al asunto que estaba ahí planteado. Y luego una mujer que de una manera muy desorbitada genera protestas por todo, sin diálogo y sin capacidad de nada, directamente, de manera muy dura, y la presidenta también anota y mantiene todo eso, pero 2 preocupaciones. Uno, la seguridad personal de la presidenta de México. Cualquiera puede acercarse y cualquiera puede tener un contacto directo ahí, eso es preocupante, creo yo. Y segundo, pues estas expresiones que a mí me parece que forman parte de problemas que van surgiendo y que la presidenta tiene que enfrentar a lo largo de sus giras. Salvador. Sí, me parece que el ambiente está tan enrarecido, Julio, está tan movido, es decir, veo una violencia discursiva por parte digamos, más que de la oposición, del movimiento anti-4T. El movimiento anti-4T está muy agresivo, muy enrarecido. Me parece que sí son momentos de tomar cuidados de otra naturaleza. El estilo de Claudia Sheinbaum, al igual que el estilo de Andrés Manuel López Obrador, para acercarse a los eventos, es porque tienen niveles de popularidad muy grandes, es decir, hay mucho cariño. No había cariños por los presidentes desde Lázaro Cárdenas hasta nuestra época. No hay, después de Lázaro Cárdenas y hasta Enrique Peña Nieto, los presidentes normalmente padecían un nivel de crítica y de molestia social muy grandes. Sí se deberían de tomar cuidados mayores por agresiones espontáneas o preparadas, planeadas, de otra manera. Es decir, que el 60-70% de la población apoye a los últimos 2 presidentes, la presidenta y al expresidente, no quiere decir que no haya riesgos. Me parece que sí debería de tomarse mayores cuidados en las exposiciones públicas de la presidenta. Sin embargo, su estilo, digamos, de moverse en 2 carriles, un carril político que es, pues, dejan al partido y a los gobernadores protestar por las acusaciones a Andrés Manuel López Beltrán o al intervencionismo de Estados Unidos. Esa es una jugada política. Y luego hay una jugada técnica, que es de mantener una relación cercana con Estados Unidos, con esto de los drones, con una cooperación, con intercambio de información para el combate al crimen entre Estados Unidos y México, desde las áreas de seguridad, de la defensa, etcétera. Y en lo comercial, también una jugada muy técnica encabezada por Marcelo Ebrard, en la cual tienen una relación constante y fluida. Esa es la complejidad de la relación de México y Estados Unidos. Hay que mantener una relación cercana y hay que mantener una posición política firme frente a los intentos de intervencionismo de los Estados Unidos. Entonces, es una jugada muy difícil, pero digamos, a rasgos generales me parece que el gobierno las está tomando con inteligencia y que los puntos débiles, los puntos flacos, son los personajes
impresentables de la 4T, es decir, aquellas personas que tienen cola que le pisen, aquellos personajes que buscan a toda costa tener beneficios politiqueros, y esos personajes le hacen daño al movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Bien, gracias, Salvador. Daniela, otro tema que creo que embona con lo que estamos platicando es la cuestión de Brasil, el arranque de las campañas presidenciales con Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, que en el fondo pues es la pelea que se está dando a nivel continental, que es la pelea entre las opciones de la izquierda o el progresismo y el conservadurismo, o la derecha o la ultraderecha. ¿Cómo ves las implicaciones y significados de esta campaña en Brasil, Daniela? Tu micro, por favor, tu micrófono. Ya, creo que ya. Una de las cosas que decíamos acá de broma hace un rato, que estábamos también viendo unas notas sobre eso para la edición del diario, era que, bueno, pues que en realidad no deberíamos decir que es Lula contra Bolsonaro, sino a la luz de lo que hemos estado viendo, tiene que ser Lula contra Trump y Netanyahu, este binomio que ha estado insistiendo en intervenir una y otra vez todos los procesos electorales, ¿no? En realidad es que los candidatos de derecha son solitos, sin el apoyo que han tenido, difícilmente podrían haber conseguido una elección. O sea, nadie, el propio Milei, ¿no? Desde ahí hasta de la Espriella, pues eran personajes bastante desconocidos que han tenido mucho dinero y mucho apoyo y mucho impulso, y ahora lo sabemos, externo. Entonces, creo que eso está totalmente relacionado, que tenemos encima ya los procesos electorales. Digo, creo que no voy a decir más que una obviedad de lo que hemos visto, de aquel mensaje de esta mujer, Laura Richardson, en el que decía que querían tener el control de todos los recursos de América, y que lo decía abiertamente hace algunos años, a lo que tenemos hoy. Bueno, no voy a decir nada que nadie sepa, quieren todo, quieren el control territorial de todo, y entonces hay algunos gobiernos que todavía les pueden ser un poco incómodos, y bueno, pues están próximamente Brasil en las elecciones que serán en octubre y México en las elecciones que serán el próximo año, pero que ya empiezan. Y van a operar con todo lo que ya hemos visto que han hecho en todas las demás elecciones. Creo que sí tiene razón Salvador, y creo que ya lo hemos comentado aquí, en el sentido de que o sea, aquí el principal problema que tiene Morena para cuando le toque enfrentarse al binomio es interno, es sus propios candidatos, es las propias personas impresentables que decidieron mantener, sostener, y que ahí están incrustadas. Y bueno, pues todos esos son hoyos, grietas por donde van a venir los fracasos, porque pues son zonas muy frágiles, ¿no? Son áreas, o sea, son lugares por donde pueden entrar los golpes. Entonces, pues vamos a ver cómo, si mantienen esa forma en la que han elegido algunos candidatos nada cercanos a la gente, si se mantiene en este proceso electoral, pero aún así los que ya tienen, pues ya empiezan a hacer cargas, básicamente cargas, porque en esta campaña que viene, que va a ser muy agresiva, de estos personajes que quieren quedarse con todos los recursos del continente, bueno, pues van a buscar los puntos flacos, los talones de Aquiles, y tenemos talones y codos, y bueno, hay mucho por donde pegar todavía. Bien, gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas del tema de la contienda presidencial en Brasil, lo que implica, lo que significa y lo que podría significar para México en caso de una derrota de la izquierda en Brasil,
quedarse México casi en condición solitaria en cuanto a gobiernos progresistas en Latinoamérica, Arturo. Pues sí, se juega esto, Julio, en Brasil se juega, yo creo que incluso mucho más, la posibilidad de que Brasil siga siendo un país democrático o que regresen los Bolsonaro por la vía del hijo menor y sigan avanzando en una agenda contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, en una agenda contra la democracia misma, que es la que ha puesto bajo tela de juicio y bajo ataque el bolsonarismo, como lo prueba el hecho de que intentó Jair Bolsonaro, el padre, el patriarca, el jefe de ese clan delincuencial y familiar, pues que intentó un golpe de Estado, que fracasó por fortuna, y que está condenado a 27 años de prisión. Eso bueno, pero así nuestras democracias latinoamericanas muy peculiares que permiten que un miembro de esa familia que no solo ha cometido muchos delitos desde el poder y antes, sino que además invoca la ayuda estadounidense y pide en voz del propio Flavio Bolsonaro que Estados Unidos bombardee las playas de Río de Janeiro. Fue un arranque de campaña más o menos como se esperaba, creo yo. No tuvo gran poder de convocatoria, a juzgar por las imágenes. Flavio Bolsonaro, que decidió comenzar en el bastión de su familia, en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana específicamente. Por su lado, Lula arrancó en São Bernardo do Campo, en un estadio. Hay unas fotos de él de hace 50 años, donde lo alzan en brazos, en ese mismo estadio donde arrancó campaña ese domingo, hace 50 años, cuando emergió como líder sindical bajo la dictadura militar, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, pues ahí están ya muy claros los bloques, pese a los logros que ha tenido Lula en este tercer mandato. No parece que se haya ampliado la ventaja en las encuestas. Las encuestas o el promedio de las encuestas sigue señalando la muy que es muy probable que haya una segunda vuelta, porque ninguno de los dos candidatos alcanzaría la mitad más uno de los votos para que se resolviera en primera vuelta, de modo que tendríamos la primera vuelta este 4 de octubre y 3 semanas después, me parece que el 25 de octubre sería la segunda vuelta. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas campañas, si se mueven las encuestas o si el país ya queda tan polarizado o ya está tan polarizado Brasil que se van a ir a la segunda vuelta. Y una última cosa con el tema de Brasil, Julio, que creo que es importante para proyectarlas el resto de los países de América Latina. La persistencia de Lula, que tiene 80 años, va por su cuarta presidencia, y si no me salen mal las cuentas, por su séptima candidatura presidencial, porque fue candidato 3 veces antes de ganar, sí. Nos recuerda pues que una de las flaquezas de la izquierda o del progresismo latinoamericano, que es la construcción de liderazgos fuertes, o más bien el hecho de que se instalan liderazgos con tal fuerza que luego son difíciles de reemplazar, que es muy trabajoso reemplazarlos. Ahí está el caso de Chávez en Venezuela, el de Rafael Correa en Ecuador, el mismo Evo Morales en Bolivia, y eso debería ser un motivo de reflexión para el conjunto de las fuerzas progresistas o de izquierda en América Latina. Bien, Arturo, gracias. Salvador Frausto, sobre este tema no solo brasileño, sino continental, latinoamericano, y como hemos dicho, con el riesgo de que México se quede como una excepción en la derechización de Latinoamérica. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, las izquierdas o gobiernos progresistas de América Latina se están enfrentando a las urnas, a las derechas locales, más a Estados Unidos. Es decir,
Es un doble reto lo que están enfrentando con el poderío económico, político, de manipulación política y digital que tiene Estados Unidos. Están enfrentando, estamos viendo elecciones de las izquierdas contra las derechas locales más Estados Unidos. Entonces, a eso se va a enfrentar Brasil en octubre. Actualmente las encuestas tienen a Lula entre 5 y 13 puntos por encima de Bolsonaro, hijo, pero es una diferencia pequeña para unas elecciones locales. Hemos visto encuestas similares en el caso de Colombia, en el caso de otros países, y sin embargo, pues la presión política y digital sigue creciendo. En algún momento tendría que ponerse algún tipo de reglas para tratar de limitar esa influencia de los Estados Unidos a nivel digital. Sin embargo, me refiero por digital a las campañas orquestadas en redes sociales, que actualmente prácticamente la mayoría de la población está en contacto con medias verdades y mentiras que se distribuyen a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, a través de las élites que siguen controlando los principales medios de comunicación y asociadas con la derecha. Entonces, a eso nos vamos a enfrentar, a una elección muy cerrada en octubre, en la cual Lula da Silva tiene una ventaja pequeña y tiene que conservarla de aquí a octubre. Ciertamente no parece despertar, según los primeros actos públicos que hemos visto, como señaló Arturo, no vemos un gran arrastre por parte de Bolsonaro. Sin embargo, va a ser una campaña complicada, difícil, la cual tendrá que ser Lula muy pragmático para no alentar la pérdida de más simpatías y ese voto emocional que hay mucho en América Latina, en el mundo en general, pero en América Latina lo hemos visto, de que la gente se confunde y dice, bueno, ya vamos a cambiar de rumbo, vamos a apoyar a este nuevo, aunque sea hijo de una familia criminal, aunque no tenga experiencia probada de gobierno, aunque haya ciertos resultados en combate a la pobreza, en distribución del ingreso, etcétera. El voto emocional está siendo muy bien explotado, bien, lo digo entre comillas, por la derecha internacional. Entonces, sí me parece un escenario muy complicado, pero pues por lo pronto Lula va arriba entre 5 y 13 puntos en las encuestas. Muy bien, gracias, Salvador. Bueno, pues quedan pendientes muchos temas. Hoy se realizó otro de estos exámenes presenciales de parte de la UNAM, con algunas quejas de algunos participantes de que creen que no hubo la suficiente eficacia en el nuevo esquema, y por otra parte, con el señalamiento de que a finales de este año, en la última semana, a finales de este año, a finales de este mes, en la última semana será cuando se dé la información de los resultados de estos exámenes. Pero bueno, el tiempo se nos viene encima. Vamos, Daniela Pastrana, con postrecito extendido. Tenemos como unos 3 minutos cada cual para el tema que quieran extender o expandir. Daniela. Bueno, yo estoy regresando de Cuba, estuve ahí una semana, estuve pues en el aniversario, en el encuentro que hubo por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro. Fui a hospitales a repartir medicamentos, estuve hablando con
muchos jóvenes y otros no tan jóvenes que pues están ahí resistiendo, y lo que, entre muchas cosas que tengo que reflexionar, porque la verdad es que fue un viaje muy intenso de muchas observaciones. No tenía, por supuesto, internet. He ido varias veces a Cuba pues desde hace muchos años, y esta es la vez que he regresado con más motivos de reflexión de muchísimas cosas, pero en lo que proceso todo, sí estoy como en una campaña de decir, no solo es el cerco que ya todos sabemos, energético, diplomático, comercial, financiero, sino también mediático. Es muy difícil que haya comunicación de allá para acá, porque no por otra cosa, sino porque no hay luz, y de pronto no hay agua, y de pronto no hay internet, y de pronto, o más bien casi mucho tiempo, es difícil que salga un video. Hay cosas que son muy complejas, y hay evidentemente muchos de los compañeros que están allá están totalmente baneados por los algoritmos, las redes sociales. Entonces, pues mi campaña personal iniciada desde hoy es: no dejemos de hablar de Cuba, no dejemos de mirar a Cuba. Esto que se está haciendo es demasiado perverso. Es no dejar, o sea, yo por ejemplo llevaba, entre otras cosas, un paquete que me pidieron entregar con medicinas para la epilepsia, mientras un contenedor, bueno, o varios, había 7,000 detenidos en el Caribe con muchas cosas, pero uno con medicamentos para epilepsia que no podía entrar, el gobierno no puede comprar, que básicamente ese es el tema. Hay solo vuelos, uno de la Ciudad de México cada día para allá, pero 10 de Miami, porque los privados sí pueden. Es decir, es estar asfixiando a un grado realmente inhumano y muy cruel a la población, pero dejando abierta la válvula para que entren pues los grandes intereses de mucha gente que está en Miami tratando de intervenir con un modelo de mundo, de consumo, de vida. Es realmente impresionante la desigualdad que se empieza a ver en algunas zonas, en algunas regiones. Entonces, yo estoy en ese tenor. No dejemos de hablar de Cuba, no dejemos de mirar de Cuba, a Cuba no dejemos o sea, no le soltemos la mano a la gente que está ahí resistiendo porque están convencidos, o porque no les queda de otra, o porque lo que quieran. Hay muchos motivos para estar todavía ahí. Son pues 10 millones de personas, y creo que no hay que dejar de verlos. Y si puede alguien irse de vacaciones, aunque tenga que pasar un poco de calor, porque no hay ventiladores y por muchas cosas, vale la pena. La verdad es que hay gente muy, muy, muy valiosa ahí, y como siempre, muy generosa también para recibirnos. Bien, Daniela, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, por favor, postrecito extendido. Mira, un postrecito que sugiere echarle ojo a los detalles de las elecciones brasileñas, que también nos dicen algo acá en México, ya que estamos a punto de, ojalá no ocurra, pero de quedarnos solos. Viendo una de las encuestas más recientes, la que hace una firma para uno de los grandes medios de comunicación de Brasil, para O Globo, encuentra uno cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, que el apoyo a Lula es mayor entre las mujeres, pero que entre los jóvenes Lula y Bolsonaro están empatados. Eso me lleva a recordar que en las encuestas donde la presidenta Sheinbaum siempre sale muy bien, su aprobación disminuye entre 10 y 13 puntos en los rangos de edad de jóvenes, precisamente. Y un factor que aquí solemos no medir, pero que, dado que ahora ya tendremos hasta partido evangélico, pues vamos a irle echando ojo a ese asunto, porque esta encuesta para O Globo mide por grupo étnico, por rango de ingresos. No es ninguna sorpresa que Lula tenga el respaldo de más de la mitad en los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Pero me pareció interesante que entre los católicos el respaldo a Lula es 2-1 contra Bolsonaro.
Y en el caso de los evangélicos se invierte esa ecuación. Es decir, 2-1 a favor de Bolsonaro, no de Lula. Interesante cómo votan los evangélicos. Híjole, claro. Bien, Arturo, gracias. Para cerrar, Salvador Frausto, por favor, postrecito extendido. Gracias, Julio. Bueno, pues también refiriéndonos a Brasil, pues hay varias lecciones en ese caso. La diversidad de públicos que van a votar, como lo está señalando Arturo, es decir, por ejemplo, en qué sectores está fuerte Lula, en qué sectores está fuerte Bolsonaro. Esa es una medición muy interesante de la encuesta de O Globo, y me parece que los estrategas de Bolsonaro, apoyados por Estados Unidos, ya están mirando eso. Por eso mover el voto hacia la radicalidad de derechas, como son los evangélicos. ¿Qué podría pasar en México como espejo de eso? Es decir, aparentemente el partido Paz ahora va a ser, creo que con Z, de evangélicos, que está ahorita aliado con Morena. Sin embargo, ese voto radical que pueden generar los extremistas de derecha, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Realmente se va a mantener? Ese es un fenómeno atípico en el caso de México. Han estado con Morena, eso es desde el antiguo partido Paz, Alianza Social, este tipo de expresiones ligadas al extremismo religioso de derecha, ha estado con Morena, no se ha movido hacia el PAN, por ejemplo, o hacia una expresión más radical. No ha prendido en México el caso de Verástegui, no prende, por ejemplo, el caso de Salinas Pliego, no tiene aparentemente intenciones de participar en las elecciones de alguna manera. Sin embargo, en apoyo popular no tiene mucho apoyo popular. Entonces, ¿qué va a pasar en México con esa extrema derecha de corte religioso, de corte confesional? Me parece que hasta ahorita, extrañamente, de manera muy atípica, han jugado con Morena y con sus aliados. Entonces, habrá que seguir con mucha atención, porque se quedaron en el camino otros aspirantes a partidos políticos, como el caso de uno de Monterrey, de Nuevo León, que no alcanzó, que se quedó cerca de obtener su registro como partido político. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pero habrá que estudiar con mucho cuidado la extrema derecha confesional mexicana. Ese es un tema que me interesa particularmente, y que hemos visto que políticamente no se va hacia el PAN, no se va hacia alguna otra opción. Ya por los tiempos me parece que solo el PAN podría generar ese tipo de apoyos, pero bueno, pues también están distraídos en la lona, en sus negocios inmobiliarios, y sin mucho más oferta política. Pues Daniela, Arturo, Salvador, muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana a ver qué nos va juntando la realidad política de hoy a aquella fecha. Gracias a los tres, Arturo, Salvador, Daniela. Gracias y hasta pronto. Gracias.